Jóvenes, buenos días a todos. Buenos días, Inge. Buen día, ingeniero. Buen día, Buenos Inge. días, Inge. Buenas. Buenos días, Inge. Bien, iniciamos nuestra clase. Bien, a ver. Ya. A ver, vamos a ver el tema de la ley de Ohm, ¿no? Justo habíamos quedado en ese tema de la ley de Ohm. Habíamos llegado al final, ¿verdad? Resumiendo, a ver. Hemos hablado de los materiales conductores, todos los metales, y hemos llegado a determinar una característica, ¿no? Que era la conductividad. La conductividad era una característica del material conductor, en este caso de los metales. Y que la conductividad, esta característica dependía fundamentalmente de la cantidad de electrones libres, ¿no?, por unidad de volumen que tiene este material, es decir, se refiere a la masa, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de electrones libres por unidad de volumen que tenga un material hace de que el mismo sea un buen conductor de la corriente eléctrica. Es decir, no se opone o se opone muy poco al paso de la corriente, o sea, del flujo de electrones, porque no nos olvidemos de que la corriente I era la cantidad de carga, o sea, de electrones que atraviesan la sección de un metal en un determinado tiempo, o si quieren, en la unidad de tiempo. Su unidad de medida de la corriente, ya sabemos, ampere. Trabajando en las ecuaciones que hemos hecho en la anterior clase, hemos llegado finalmente a la ley de Ohm. Entonces empezaremos de ahí, de la última expresión de que hemos llegado a la anterior clase. A ver, vamos a hacer un espacio aquí, una pizarrita. Detener el video, compartir pizarra. Bien, aquí estamos. Vean esto, a ver. Habíamos llegado a una última expresión que la corriente era, habíamos ordenado ahí todos los términos, y resulta que finalmente era igual a B sub AB. Es decir, la diferencia de potencial que se aplica entre los extremos de la barra o del conductor, del alambre, como quieran llamar. Y aquí aparecía un término interesante. Estaba la conductividad, sigma sub C. Estaba, ¿qué más? La longitud de la barra o del alambre, y además estaba la sección. Entonces, a todo esto, a este cociente que aparece aquí en el denominador, lo hemos llamado R, ¿no? Entonces, la fórmula quedaría reducida a esta expresión, fíjense. ¿Y qué es R? Lo habíamos llamado resistencia. Resistencia eléctrica.
Bien, entonces podemos indicar inmediatamente de que R depende, ¿no es cierto? Primero de la naturaleza, es decir, de la característica propia del material llamada conductividad. En realidad es la inversa aquí, ¿no? Depende de esto. Y además depende del material que han escogido en cuanto a su longitud y sección, ¿cierto? Entonces, yo les decía de que a esto yo lo llamo, qué sé yo, geometría, ¿cierto? Porque L y S me definen una geometría, ¿no? En todo caso, nosotros hemos hecho un conductor así largo, de longitud L, me está diciendo ya, y la sección S. Eso lo llamo geometría. En este caso, una geometría cilíndrica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la llamada resistencia depende de esos dos factores. Se entiende inmediatamente, fíjense, de que si la conductividad es grande, es decir, esa característica de ese metal sea un valor grande, la resistencia R se hace pequeña. Y una resistencia R pequeña, ¿no es cierto? ¿Qué? Significa corriente grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí nace el concepto de que la resistencia cualitativamente, como lo hemos definido en el colegio, ¿se acuerdan? Que la resistencia era la oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces, de ahí viene este tema, ¿no es cierto? Que la resistencia evidentemente se opone al paso de la corriente, porque si la resistencia fuera grande, fíjense, la corriente inmediatamente se reduce, es decir, es pequeña. Entonces, a partir de este concepto de resistencia, uno puede clasificar a los materiales, ¿no es cierto? Decir de que aquellos materiales que se oponen menos al paso de la corriente son buenos conductores ¿de qué? De la corriente. Y aquellos que tengan una resistencia más grande, es decir, una resistividad, fíjense, más pequeña, va a ser una resistencia más grande y por lo tanto la corriente es también pequeña. Por lo tanto, a esta expresión final se le llama, o es una ley, porque ha sido comprobada en laboratorio, ley, y lo han puesto el nombre del físico Ohm. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Ohm. Y ahora lo vamos a interpretar en toda su magnitud. Pero sigamos hablando de la resistencia. Si yo tomo un pedazo de alambre, ¿no es cierto? Una longitud, una sección, entonces digo yo, ¿puedo medir la longitud? Sí, inmediatamente. ¿Con qué? Con 1 metro. La sección que generalmente es más pequeña y a veces no llega ni a 1 milímetro de diámetro, fíjense, los alambres son así, se puede medir con un vernier, que es física 1, ¿verdad? Por lo tanto, yo tendría ya, si tomo un alambre cualquiera, mido L y S, y ya tendría esta parte solucionado el problema, ¿no es cierto? Pero si quiero calcular la R, la resistencia de ese pedazo de alambre, el problema es saber cuánto vale la conductividad y cómo se hace para determinar esta característica de la conductividad o de los materiales, llamada conductividad. Bueno, tiene que haber algún método, ¿verdad? Así que o si se acuerdan, el anterior semestre, cuando hemos llevado Física 2, hemos dicho que la densidad de los cuerpos, una característica propia de cada material, se la puede determinar en laboratorio, por supuesto, midiendo 2 parámetros, ¿no es cierto? Masa sobre volumen. A la masa, bueno, tengo una balanza que me permite determinar
Y el volumen, bueno, hay formas de sacar el volumen de un cuerpo o de cualquier material, y finalmente puedo determinar la densidad como una relación. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tiene que haber un método. ¿Quién lo ha hecho o ha dado esta idea? Bueno, Don Ohm. Por eso ese es el mérito. ¿Por qué ustedes van a decir? Bueno, él no ha podido medir las resistencias o determinar la conductividad de manera directa, ¿no es cierto? Sino lo ha hecho a través de esta fórmula, ¿no es cierto? Si ustedes ven esta fórmula, yo puedo despejar E de acá de la fórmula, que es igual a B sub AB, fíjense la fórmula, y la corriente va aquí abajo. ¿No es cierto? Se convierte en este tipo de expresión, la resistencia. Es decir, si yo puedo medir una diferencia de potencial que aplico entre los extremos de la barra y mido, además, el flujo de corriente que atraviesa la sección de este material, que son los amperes, ¿no es cierto? Hago la relación y puedo determinar L, ¿sí? Midiendo voltios y midiendo amperes. Por lo tanto, Don Ohm hizo esto precisamente. Fíjense, armó el circuito. ¿Qué es esto? La fuente generadora de la diferencia de potencial que va a aplicar, ¿dónde? Aquí lo pongamos una llave, un interruptor, ¿no? Y coloquemos aquí justamente la resistencia, ese pedazo de conductor, ¿no es cierto? Llamado R, y que depende de esto, ¿no es cierto? Hecho ese circuito, estamos en el laboratorio, por lo tanto, cerramos la llave aquí y aplicamos la diferencia de potencial entre A y B. Aplicamos B sub AB. Inmediatamente se establece el campo eléctrico, los electrones libres que están en la masa del material sienten la acción de la fuerza del campo y comienzan a moverse, constituyendo lo que es un flujo de electrones, por lo tanto, corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni bien yo cierre aquí en el circuito, circulará corriente I. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Medir. Entonces, fíjense, ¿cómo se mide? Bueno, la diferencia de potencial entre A y B se mide con un voltímetro. Voltímetro. ¿No es cierto? La letra B. El símbolo del instrumento voltímetro. Mide una diferencia de potencial. Y fíjense cómo se conecta. Se conecta paralelo a lo que se quiere medir, es decir, a la resistencia en este caso. ¿No es cierto? Paralelo. Ya sabemos que es semiparalelo, en capacitores hemos visto. Entonces, fíjense, el instrumento se coloca en paralelo y se mide la diferencia de potencial. Ahora sí, ¿cómo mido la corriente? Bueno, para la corriente tenemos un instrumento que se llama amperímetro, ¿no es cierto? Que también tiene dos extremos. ¿Y cómo vamos a conectar esto en el circuito para medir flujo de electrones a través de una sección? Bueno, es igual que en física 2 hemos hablado de agua, ¿no? De fluidos en movimiento a través de ductos. Y finalmente, si hablamos en la casa, ¿cómo entra el agua? Entra a través de un tubo. Y ese tubo tiene que tener ahí, se rompe el tubo y se coloca el medidor de flujo, porque tiene que pasar, ¿no es cierto?, mucho fluido para que mueva ahí una membrana y comience a medir. La única forma para medir flujo de agua, en este caso flujo de corriente, es romper aquí, instalar justamente un amperímetro en serie. Es la única forma de poder medir un flujo que atraviesa esto. Antecitos aquí se rompe, se pone el amperímetro y bueno, cuando hay diferencia de potencial circula corriente y va a medir el flujo de electrones. De esa manera yo mido A
mido B, es decir, para empezar ya lo he medido con el voltímetro, voltios. Esto lo mido con un amperímetro. Voltios sobre amper, resulta que me da R, la resistencia. ¿Se dan cuenta? Y una vez que he medido, he determinado la resistencia de ese pedazo de alambre. Por lo tanto, yo conociendo ahora la resistencia, fíjense, conozco la resistencia, y sabiendo que esta es igual a 1 sobre sigma sub C, L sobre S, esto ya he medido, ¿no? Esto conozco, y ¿qué es lo que me queda? Despejar sigma sub C. Y de esa manera, de manera indirecta, he encontrado la característica propia del material. ¿Se dan cuenta? Y de hecho, los textos, aparece una tabla de conductividades de distintos materiales. El cobre tiene uno, y el hierro otro, el aluminio otro valor, etcétera, etcétera. Ya se lo ha determinado esta característica de cada material. De hecho, esto es un laboratorio, ¿no? Lo vamos a ver por lo menos en un video, ya que no podemos hacer presencial, pero en un video lo vamos a ver perfectamente cómo se determina la característica propia del material, llamada conductividad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en que se determina una resistencia. Necesariamente hay que determinar con un laboratorio la conductividad. Se hace de esa manera. Sencilla, ¿no es cierto? Necesitamos, ¿qué? Un voltímetro, un amperímetro y una fuente, nada más. Y hacemos las conexiones, como dice aquí el circuito, voltímetro en paralelo, amperímetro en serie, y listo. Cerramos la llave, aplicamos, por decir, 10 voltios, ya está. Leemos en el voltímetro los 10 voltios, inmediatamente en el amperímetro va a aparecer la corriente, por decir, por darles un ejemplo. Mido 10 voltios, ¿no es cierto? Mido corriente, qué sé yo, 2 amperes. Y esta relación ya es la resistencia, ¿no es cierto? 5. ¿Y su unidad de medida cuál va a ser? Ah, se llama ohm. Pueden colocarlo así, en honor a este físico ohm. El símbolo del ohm, fíjense, es una letra griega, omega, así. No sé si han visto esta letra, omega. Entre paréntesis hay que poner siempre las unidades. Ustedes dirán entonces, el ohm, como unidad de medida de la resistencia, es la relación entre el voltaje aplicado y la corriente, correcto. Es voltio sobre amper, resultado ohm. ¿No? Por ejemplo, si yo digo, defina el ohm, ¿qué va a ser? ¿Cómo vamos a contestar a esto? El ohm es la diferencia, es la unidad de resistencia que aparece cuando aplico una diferencia de potencial y circula una determinada corriente. Por ejemplo, si digo un ohm, ¿cuándo habrá un ohm de resistencia en un pedazo de alambre? Bueno, cuando usted aplique aquí una diferencia de 1 voltio y circula corriente 1 amper de intensidad debido a esa diferencia de potencial, ¿no es cierto? Todo es 1. Entonces, esta fórmula es clave, ¿no es cierto? Ohm. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? Algunos textos, si alguien tiene algún libro, a esta fórmula la transforman un poquito de esta manera. A ver, vamos a tener que hacer espacio aquí. Fíjense. A la inversa de la conductividad, lo llaman
Rho, la letra Rho, griega. Le dan un nombre, se llama resistividad, ¿no? Resistividad o también resistencia específica, resistencia específica, pueden llamarla así, pero generalmente lo llaman resistividad, Rho. Entonces la fórmula general, fíjense cómo me queda, ya más sencilla, ¿no? En vez de manejar la inversa, que es la conductividad, manejan la resistividad, Rho L sobre S, así les va a aparecer en los textos, ¿ya? No se olviden, la resistividad es la inversa de la conductividad o viceversa. Entonces, nada raro que en las tablas que aparezcan en los textos digan aquí descripción y aquí pongan Rho, ¿no es cierto? Y aquí pongan, qué sé yo, descripción, el cobre, ¿no es cierto? Aluminio, hierro, en fin. Y aquí ponen el valor de la resistividad, ¿no? O si no, qué sé yo, si otros les gusta dejar la conductividad, bueno, es la inversa, sabiendo, colocar hacia al lado la conductividad, ¿no? Y de aquí, fíjense, una vez que ya conocen la conductividad por Ohm, determinan, hemos dicho que de aquí despejen, ya está esto. Entonces yo puedo determinar la resistencia de esta manera, ¿no? Ya conozco esto, y ya está la resistencia. ¿De acuerdo? Ahora en la actualidad, fíjense, ya es fácil. Antes no se conocía, antes de Ohm, fíjense, no se podía conocer la conductividad de los materiales. No había forma de sacar la resistencia. En cambio, ahora, si ya tenemos esta tabla, fíjense, yo ya puedo directamente, ¿no? Me encuentro un conductor, un material metálico ahí, o una barra de hierro, como quieran. Me encuentro, qué sé yo, 2 metros de barra ahí. La mido, tiene 2 metros, mido el diámetro, saco la sección, ya sé que es hierro, me voy aquí al hierro, a la conductividad o a la resistividad del hierro, ¿no es cierto? Y ya saco la resistencia, sin necesidad de medir nada, directamente aplico la fórmula y tengo la resistencia en ohms del material. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más podemos decir de la ley de Ohm? A ver, otra pizarrita, fíjense. Podemos seguir diciendo de que la ley de Ohm, siempre partamos de la expresión final que hemos llegado, la podemos escribir de 3 formas diferentes, ¿no es cierto? Fíjense, si la puedo despejar, me queda I por R. También, si es que yo quiero la R nada más, de acuerdo a los datos, tendría que ser D sobre I. ¿Sí? Cualquiera de estas 3 formas vale. ¿Sí? De esta sale la definición del Ohm, no se olviden. Voltios sobre ampere. ¿De acuerdo? Entonces, para no olvidarse esto, si ustedes quieren, les voy a hacer una forma para no olvidarse nunca la ley de Ohm. Esto le enseñamos a los electricistas, ¿no es cierto? Los electricistas son técnicos que no tienen por qué saber qué es la corriente, la resistencia a fondo, ¿no es cierto? Simplemente en forma superficial saben ellos. Entonces lo que se hace para que no se olviden la ley de Ohm, se hace un triángulo así.
se lo divide en 3 partes. ¿Sí? Una vez hecho eso, aquí en el vértice superior se pone B. Aquí se pone el otro parámetro y aquí la resistencia. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Si uno quiere saber B, por ejemplo, con el dedo, con cualquier dedo, tapen el B y ¿qué les queda abajo? Entonces, yo quiero saber B y abajo me queda I por R. Ahí está. ¿No? ¿Quieren saber I? Bueno, ponen el dedo en I, tapan I y ¿qué queda? B sobre R. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Quiero saber R, bueno, con el dedo también R y me queda B sobre I. ¿Qué serían las 3 formas de la ley de Ohm? ¿No es cierto? 1, 2, 3. ¿Está claro, jovencitos? Así no se olvidan nunca de la famosa ley de Ohm. Bien. También se habla en los textos de que una vez de que yo tengo el alambre, saco la resistencia y digo, la resistencia es una constante. ¿No es cierto? También hablan de eso. Claro, la resistencia, una vez de que ustedes saben, por ejemplo, cobre, entonces esto es la característica resistividad del cobre, eso no varía nada porque es naturaleza del material. Como ya han elegido el cobre, ahora tienen que elegir qué longitud. Bueno, una longitud L y una sección S. Entonces, una vez que yo he elegido esto, el material que estoy haciendo, he medido L es la sección, ahora puedo afirmar de que esta es una constante. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, sencillo, ¿no es cierto? Me voy al laboratorio, tengo la fuente, más o menos, la llavecita, y aquí está la resistencia. Cierro la llave, ¿no es cierto? Y circula corriente. Ahí está A y B. Entonces hago la relación inmediata. Por ejemplo, he hecho una lectura, qué sé yo, B1, y he encontrado he leído otra corriente I. Esa relación me da la resistencia R. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hago? Para demostrar que esta R se mantiene ahí, constante, un único valor. Bueno, ahora duplico el voltaje inicial. ¿Y qué voy a observar? Que la corriente también se duplica. ¿Se dan cuenta? Entonces la relación sigue siendo R. Sigo aumentando. 3 veces V1. Va a aumentar también la corriente 3 veces cuando aumenten el voltaje. La relación siempre va a ser R. Pues este es lo mismo que hacía yo cuando sacaba densidad de los materiales en el laboratorio, ¿no? En física 2. Que agarro primero masa, qué sé yo, 1 gramo. Mido su volumen, anoto. Saco esa relación, esa es la densidad. Ahora, en vez de 1 gramo, 2 gramos. Fíjense, 1 gramo tiene un volumen. 2 gramos tendrá el doble. Entonces, el volumen también aumenta el doble. Su relación sigue siendo lo mismo. Quiero hacer con kilo. Bueno, agarro primero 1 kilo, después 2 kilos, saco el volumen. Ahora sigue manteniéndose constante. ¿Se dan cuenta? Aquí exactamente lo mismo. La R puedo decir que es una constante, pero una vez de qué? Que yo haya seleccionado el material, haya medido L y S para recién hacer el circuito este. Bien, entonces, la ley de Ohm dice, finalmente, que la relación entre voltaje aplicado y la corriente que circula por ese material, esa relación es una constante. ¿Listo, no? Bien. ¿Qué nos hace falta? Ya, si han visto el video 1 y el 2, ahí se habla
de la densidad de corriente, se habla, ¿no?, del ohm, no sé si finalmente llegan a la ley, se hace un ejercicio, se calcula, creo que con el cobre trabaja este profesor, calcula la cantidad de electrones por unidad de volumen que tiene el cobre. En fin, amplía bastante ese tema. Por eso les puse eso para que ustedes rescaten algún otro concepto más. Y aquí conmigo estamos haciendo el resumen. Se habla en esos videos, fíjense, de que la resistencia al circular corriente a través del metal, que es la resistencia, hace trabajo. Es decir, se genera energía. ¿No es cierto? Entonces es interesante hacer ese análisis de la energía. ¿Cómo es la energía en una resistencia? La vamos a mencionar ahora y vamos a hablar este tema de la energía la próxima clase. Y van a ver por qué. Resulta de que si la resistencia de un determinado material, yo les decía de que en el cobre, por ejemplo, hemos dado el ejemplo del cobre, la densidad de corriente J era igual a I sobre S. Era igual a 4 amperes, ¿sí?, por cada milímetro de sección. Este es el valor típico del cobre. ¿Qué significa eso? De que por cada centímetro cuadrado de sección puede pasar 4 amperes, nada más. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no? Si yo puedo aumentar el voltaje, como dice aquí, la diferencia de potencial, y la corriente también va a subir, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer eso? Claro, puedo hacer, ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes superan de 4, digamos, 5 amperes por cada milímetro cuadrado de sección, ¿sí?, ¿qué va a ocurrir? Bueno, toda la teoría cinética de la corriente está presente, no se olviden, dentro de la masa del material. Porque no se olviden, al subir el voltaje, la fuerza del campo eléctrico obliga a que vayan las cargas libres de A hacia B. Y durante ese trayecto, los electrones o las cargas libres, vienen, ¿qué pasa? Chocan entre ellos, toda la teoría de choques que les decía. Los electrones o cargas libres están con energía cinética. ¿Por qué? Porque están moviéndose debido a la fuerza del campo. Por lo tanto, esa energía cinética, bien sea al chocar con uno o al impactar con la estructura, ¿no es cierto?, del material que yo les decía de que es una estructura así como una red. Son los átomos o estructuras moleculares. Y aparte de esto había los electrones libres. ¿Se dan cuenta de la teoría de los materiales conductores? Entonces, los electrones o cargas libres chocan contra la estructura, con esa red, ¿no? Y la hacen vibrar. Todo un estado, les decía, el movimiento es un caos. Todo eso se traduce en un estado vibratorio de la estructura cristalina del material, de la estructura molecular o atómica, si quieren llamar. Entonces comienza a vibrar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Esa energía cinética desarrollada se transforma en energía, ¿de qué tipo? Térmica. Ya hemos visto en física 2, ¿no es cierto? Una agitación ahí de electrones dentro de la masa se transforma en energía interna. Habíamos hablado, ¿no? El grado de energía interna que tiene un cuerpo se mide en grados centígrados, temperatura, ¿no es cierto? Al elevarse la temperatura del material, se genera calor. También hemos visto en física 2. Calor que ocurre del cuerpo al medio exterior, es decir, a la atmósfera, ¿no? Temperatura, calor, es decir, la energía interna se transforma en energía calorífica hacia afuera. Y hemos llevado física 2 como cuál es el equivalente mecánico del calor.
Y justamente don Joule, ¿no es cierto?, el famoso físico Joule, ha ideado una forma de sacar la equivalencia de la energía mecánica que se transforma en energía calorífica, equivalente mecánico de calor, y a partir de ahí se habla de calorías, ¿no es cierto? Repito, lo que estoy hablando es física 2. Espero que hayan visto eso. Y de ahí de que esta resistencia, ¿no es cierto?, se convierte en, al circular corriente por ahí, con mayor razón cuando yo le aumento el voltaje, esto sube, qué sé yo, a 5, a 6 amperes por milímetro cuadrado, y el material metálico, en este caso el alambre, comienza a disipar calor, porque la energía se está transformando en energía calorífica. ¿Se acuerdan? Y de ahí que tiene mucha aplicación, se llama efecto Joule, se llama, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero su aplicación, ¿cuál es? En la vida práctica, ustedes han visto, por ejemplo, los electrodomésticos, una plancha. ¿Cómo funciona la plancha? No, una plancha simplemente es una resistencia, ¿no es cierto? Una resistencia por donde atraviesa un flujo de electrones y genera calor. Y ya saben ustedes qué hace una plancha. Lo mismo una estufa, ¿no es cierto? Irradia, circula corriente y irradia calor hacia el medio y calienta el ambiente, qué sé yo, ¿no? En fin, hay varios ejemplos de este tipo. Por lo tanto, se habla de energía, ¿no? Un calefón, por ejemplo, calienta el agua, ¿verdad? Calefón eléctrico. En fin, hay varios equipos, ¿no?, que se han diseñado en base a este principio de Joule. Entonces, para seguir hablando de energía, tenemos que hablar de la unidad de medida de la energía eléctrica. Entonces, para hablar de esto, repito, vamos a hacer una clase un poco activa la próxima. El próximo, como ustedes, tenemos lunes, ¿no? Lunes, martes. Próximo martes, todos tienen que estar con su factura, con una fotocopia o la factura de luz, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos vende la empresa generadora de energía? En este caso, ZETA. ¿Qué nos vende? ¿Cómo nos vende? ¿Cuánto consumimos nosotros de energía eléctrica? Entonces, eso tenemos que saber. Somos ingenieros. ¿De acuerdo? Entonces, todos tienen que estar con eso porque vamos a hacer aquí, no, lamentablemente, a los 100 no podemos estar preguntándoles, ¿verdad? Entonces, el que participe más va a aprender más, ¿sí? Pero tiene que estar viendo su factura. ¿Cuándo pregunto este tema de la energía? Justamente en los exámenes finales, ¿no es cierto? En las mesas, cuando digo energía eléctrica, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Cómo se determina esta? ¿No es cierto? ¿Cuánto consume usted en su casa? ¿No es cierto? ¿Cómo se hace el cálculo? Y el que me dice, no, yo no sé, no tenía mi factura, no he visto, no he ido a esa clase, lo siento mucho, nos vemos en la otra mesa. Lo saco inmediatamente del examen. ¿Se dan cuenta? Entonces, repito, el concepto de energía lo vamos a trabajar la próxima clase. Todos tienen que estar con su factura. Entonces, hacemos un paréntesis. En el tema nos falta, repito, energía y potencia, se llama, en una resistencia. Lo dejamos ahí y pasamos inmediatamente, que es nuestro tema de hoy, en realizar conexiones, tipos de conexión entre resistencias. No es ningún tema nuevo, porque ya hemos hecho conexiones entre capacitores. ¿Se acuerdan? Hemos hecho entre capacitores
ya hemos hecho dos tipos de conexión. Una conexión serie, le hemos llamado, y la otra paralelo. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Tendremos que determinar una resistencia equivalente serie, otra resistencia equivalente paralelo. Ningún problema, ¿no es cierto? El concepto ya está hecho en capacitores. Ahora aquí vamos a hacer trabajando con la ley de Ohm, ¿no es cierto? Vamos a resolver la resistencia equivalente tanto de serie como de paralelo. Pasaremos al primero, a serie, ¿sí? Fíjense qué sencillo que es cuando uno ya ha visto capacitores. Detener video, a ver. Hagamos acá conexión serie. La ley de Ohm presente acá. Coloquemos, si quieren colocar el triángulo, coloquen el triángulo. Acá está el triángulo acá. Aquí B, aquí I y aquí R. Listo, ya está. Ahora sí, conexión serie. Entonces yo voy a dibujar en orden, porque finalmente cuando hay un circuito puede estar en cualquier lugar o en cualquier forma, ¿no? Definida o la resistencia. Yo lo voy a poner acá así. Fíjense. Resistencia 1 tiene su extremo A, B. Resistencia 2 tiene su extremo A y B. Finalmente, resistencia 3. Esto se puede hacer para las resistencias que ustedes quieran. ¿Está bien, no? Ahí tienen ustedes 3 resistencias y ahora quiero hacer una corrección serie, ya sabemos. Final de la primera placa con la primera del que le sigue, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Así habíamos dicho en capacitores. Aquí lo mismo. El extremo B con el primero de del R2. El B del R2 con el primero del R3. Y así sucesivamente. Es decir, finalmente yo tengo como si fuera una cadena. ¿De acuerdo? Y eso es conexión C. Bien, ahora hago el circuito. He trasladado ese punto aquí. Aquí coloco una llavecita. No se olviden, para hacer el circuito siempre una llave es muy bueno colocar. Esto es más, esto es menos, la fuente. Y aquí será, qué sé yo, A del primero y B del último, de la última resistencia. Ya está el circuito hecho. Ahora, fíjense, voy a cerrar esto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, circula corriente. Y fíjense, hay un solo camino para la corriente. Por lo tanto, aquí hay una única corriente, ¿no es cierto? Que va siempre de más a menos. Ahí está, y hay corriente. ¿No es cierto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy viendo en cuanto a estos parámetros? Las resistencias son conocidas. Entonces, ¿qué estoy viendo? Corriente, fíjense, las corrientes y las resistencias. Si quieren llamarlas así, vamos a decir que son iguales. Porque hay una sola, que es la I total. ¿Qué más? El voltaje, ¿cómo es aquí? El voltaje o diferencia potencial en las resistencias, ¿cómo será? ¿Qué opinan? ¿Cómo va a ser? Estamos hablando del voltaje, fíjense. Voltaje, si quiero sacar aquí voltaje, digo V es igual a I por R. A ver, R, la I es la misma, pero la R es distinta. Por lo tanto, los potenciales son distintos también. Por lo tanto, aquí se cumple que la sumatoria es igual a B sub AB y es igual al F. Y yo les había dicho en capacitores que esto es una ley. Vamos a volver sobre esto. Esta es una ley. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, estas son las características del circuito conexión serie.
Ahora vean esto. Se trata de reemplazar esa cadena por una resistencia equivalente llamada RP. O digo R serie, perdón. Estamos haciendo serie. Llamada R serie. Dibujamos el generador. Ahí está. Más, menos. Y aquí está A y aquí está B. Al cerrar esto, circula corriente I única. Entonces, la RS de este circuito, fíjense que va a ser igual. Lo mismo del triángulo este, R, B sobre I. Es decir, RS va a ser el voltaje aplicado dividido la corriente que circula. Esta es nuestra fórmula, aplicando la ley de Ohm. Ahora sí, sigo. Digo lo siguiente. RS aquí va a ser igual. RS va a ser igual. P sub AB. Se van ustedes a ver qué es B sub AB. Ha sido una suma. Entonces colocan B1 más B2 más B sub 3. La corriente I única. Una sola. Y ya está. Seguimos desarrollando ahora. ¿A qué es igual B1, B sub 2 y B sub 3 aplicando esto? Bueno, es esto. Es I por R1. B1. Entonces, si quieren hacer así, I1 por R1, también. I2 por R2, ningún problema. I3 por R3. Dividido, sigo, RS es igual. Las corrientes son las mismas e igual a I. Entonces, puedo sacar factor común I acá y me quedaría R1 más R2 más R3. Todo esto dividido I. Dividido I. Entonces, pueden simplificar y me queda finalmente el RS, que es el equivalente, como si fuera una suma directa. ¿Se acuerdan de esto en capacitores? En capacitores, ¿cómo era? Lo de serie, fíjense, en resistencias es lo de paralelo en capacitores. Al revés, ¿no? Ya van a ver cuando hagamos paralelo, es de serie aquí. Bien, entonces ya tenemos aquí la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces esta va a ser la forma de operar. Ahora vamos a la otra pizarra de conexión. Hagamos conexión ahora paralela. Ahí está. Entonces, la paralela, vamos a dibujarlo así bonito para que ustedes lo vean. Ahí está. R1, R2, R3. B, extremo B, extremo B, extremo A, extremo. Listo. ¿Cómo era paralelo? Se unía todos los inicios y todos los finales a otro punto, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer algo así, a ver. Aquí pongo A, un A grande, un punto y aquí uno todos. ¿Sí? Y pongo otro punto, B, uno todos, a un punto. Sus finales, todo común. Ya está, a esta conexión se llama paralelo. Ahora le aplico la diferencia de potencial para hacer circular la corriente. Ahí está, jóvenes. Cierro esto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, la corriente va a ir así. Va a llegar a este punto. Ese punto también se llama nodo. Ya vamos a hablar más allá. En este punto común y ve tres caminos. Entonces, igual que el agua, llega con un tubo grande y después ve tres tubos de distinta sección y bueno,
tiene que fluir el agua por ahí, ¿no es cierto? En todo caso, por aquí hay una corriente I1, y en función de las resistencias será, ¿no es cierto? El que tiene más resistencia, la corriente va a ser menor. Y el que tiene menos resistencia, la corriente es mayor. Ahí está, fíjense. El hecho es que hay tres corrientes. Aquí se volverán a unir en el B y finalmente se cerrarán el circuito de esa manera, ¿no es cierto? O sea que está simple. ¿Qué se observa acá acerca de los parámetros de la ley de Ohm? Vuelvo a escribir la ley de Ohm. En cuanto a voltajes, fíjense cómo será el voltaje de 1, el voltaje de la 2 y el voltaje de 3. ¿Cómo serán los voltajes? A ver, participen. Iguales. Iguales porque todos reciben, fíjense, el voltaje B sub AB, que es el del voltaje de la fuente. Por lo tanto, estos son iguales a B sub AB, finalmente al de la fuente. Listo. Corrientes, estamos viendo que son distintas. Por lo tanto, la corriente I1 son distintas de la 2, distinta de la 3. Pero, ¿qué se debe cumplir aquí? Que la suma de estas corrientes que llegan a este punto, fíjense, tiene que ser igual a la I total, ¿no? La I total que llega aquí se reparte en 3. Entonces, esto se tiene que cumplir. Esto también es una ley. Ya hablaremos en otra oportunidad de estas otras leyes, ¿no? Que aparecen, que se cumplen perfectamente. Entonces, ustedes dirán, ¿y cómo puedo saber las corrientes estas que son distintas? Bueno, está en función de la resistencia, ¿no es cierto? Les decía, ¿y cómo hago para calcular corriente? Bueno, aplico aquí está la clave. Entonces aplico I1, fíjense, pongo el dedo en I, me queda B sobre R, es decir, es el B1 sobre R1, ¿no es cierto? El I2 es el B sub 2 sobre R2. El I3 es el B sub 3 sobre R3, ¿no es cierto? Bueno, ahora ¿qué hacemos? Se trata de reemplazar para hallar la resistencia equivalente, llamada R paralelo, resistencia equivalente. ¿De qué circuito? Bueno, del último que tengamos aquí, la llave, aquí está la fuente, A y B. Al cerrar la llave circula corriente, la total, ¿no? Ahí está. Entonces de aquí, la ley de Ohm, saco R, me queda que es igual a B sub AB sobre la corriente que circula. Ahora reemplazo. R equivalente igual B sub AB. ¿Qué es igual B sub AB? Bien, ¿sí? Es única. Queda como está. Y había sido la suma. I1 más I2 más I3. Igual. B sub AB la dejan donde está. Corrientes. ¿A qué es igual la corriente 1, la 2, la 3? Bueno, B1 sobre R1. Fíjense qué sencillo. Finalmente, el R equivalente será igual a B sub AB dividido. B1 es igual a B sub 2 y B sub 3 es igual a B sub AB. Saco factor común. ¿Qué me queda? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 1 sobre R3. Simplificamos y tienen la fórmula final. R equivalente. ¿Cuánto? Inversa de la inversa. Fórmula para resolver circuitos paralelos. ¿Qué opinan, jóvenes? Fácil, ¿no? Totalmente simple cuando uno ha rescatado el concepto de capacitores. Esto es muy similar. Bien.
Vean, por ejemplo, vamos a dar ejemplos inmediatos, a ver. Serie. Yo les voy a dar un E de 10 voltios. Está, 10 voltios. Resistencias, el valor de su subíndice 1 ohm. Y así sucesivamente hasta el R3. 3 ohms. Y les pregunto, ¿cuál es la R equivalente? La serie es la suma R1 más R2. Ya está eso. Ya no hagamos fórmulas, ya hagamos valores. Sería 1 más, sería 6 ohms. Listo, ya está. Corriente, inmediatamente. Corriente, 10 voltios dividido 6. ¿Cuánto? 6. Dividido 6. 10 dividido 6, jóvenes. ¿Cuánto? 1,66. Correcto, 1,66 amperes. ¿Se dan cuenta? Ya está. Es solucionado. Ahora yo les digo, momentito, ahora yo también quiero saber, la corriente ya sabemos que es única, ya está, pero quiero saber el potencial de cada resistencia. Entonces ustedes van a decir, potencial, es este el potencial de cada resistencia. ¿No es cierto? Entonces hago B1 es igual a esta corriente 1,66 por 1 ohm, igual a 1,66 voltios. Listo, ya está. B2, lo mismo. Misma corriente, 1,66 por 2. ¿Cuánto es eso? 3,32. 332 voltios, correcto. Y por último, el 3. 1,66 por 3. ¿Cuánto? 4,98. Ya, 498 voltios. Fíjense cómo ya sé todo de las resistencias esas. ¿Qué se tiene que cumplir aquí? Esta ley que vamos a ver más allá, pero ya nomás comprobemos si esto se cumple o no. Dice que si sumo estos voltajes me debe dar los 10 voltios. Entonces digo, sumatoria de esto, ¿cuánto me da? ¿Me da 10? Si les da 10, quiere decir que está bien hecho. ¿Se dan cuenta? Sí, 9,96. 10. Ya, entonces tienen que trabajar con un poco más de decimales y van a ver de que se cumple perfectamente esta ecuación. O sea que para serie no hay problema. Vamos para paralelo. A ver, lo mismo. 10 voltios. Resistencia es el valor de su subíndice. Vamos a la resistencia equivalente ya, directamente. R equivalente. ¿Cuánto me da? Es decir, 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Listo, eso tengo que sacar. A ver, saquen, jovencitos. ¿Cómo tiene que ser el valor de la resistencia paralelo? 0,54. Ya. Fíjense cómo les preguntaba cómo debe ser. Ohms. ¿Por qué les pregunto esto? Porque ya en capacitores habían dicho que en paralelo, o digo en serie, era para capacitor, tenía que ser menor que el menor de los integrantes, ¿se acuerdan? Capacitores. Aquí, bueno, resistencias en paralelo había sido que tiene que ser menor que el menor. El menor es 1, fíjense, y les da 0,54. Menor que el menor, está bien. Entonces ya tienen el valor de la resistencia. Perfecto. ¿Qué sacan inmediatamente? La corriente. 10 voltios dividido 0,54. Resultado, ¿cuánto? 18,52. 18,52
amperes. Ya está. ¿Está bien, no? Entonces ya he sacado la corriente total. Ahora sí. Yo quiero voltajes y corrientes en las resistencias. Voltajes, voltajes, todos reciben 10. Voltaje único. Ahora quiero las corrientes. Bueno. Para calcular las corrientes tengo que... Aquí está. La I1, la I2, la I3. Haremos por la I1. B es 10, ¿no? Dividido 1. 10 voltios. 10 amperes. 10 amperes. Ya está. Vamos a I2. 10 voltios dividido 2. 5 amperes. Correcto. Por último, la I3. 10 voltios dividido 3. ¿Cuánto? 3,33. 3,33 amperes. Listo. Ya está, es resuelto todo. Pero quiero comprobar. Hay que comprobar si las corrientes me da. Si sumo estas 3, debería darme la I total. Es decir, debo sumar 10 más 5 más 3,33. Esto debería ser igual a la I total. 18,33. Debería darme 18, y poco. ¿No es cierto? Y con eso he resuelto todo. Sí, correctísimo, has resuelto todo. Fácil, ¿no? Entonces, aquí viene la tarea. Y esto hay que hacer, jóvenes. Les voy a dar la tarea para que apliquen estos dos a un circuito mixto, por supuesto. A ver, veamos un... Inge, ¿lo podría volver un cachito atrás, por favor? Sí, señor. O dama. Ahí está. Ahí está. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Esa es la anterior, ¿no? El que es Ponce. Ahora tenemos la tarea va a ser aquí. Fíjense, aquí va a estar E más menos la llave. Aquí voy a colocar una resistencia. Aquí voy a colocar otra. Aquí voy a hacer así, fíjense. Ahora, como ya sabemos, así que... Ahí está, fíjense. R1, R2, R3. R4, R5, R6, R7 y R8. Fíjense, tengo 8 resistencias aquí en un circuito cualquiera. Hay series, hay paralelos, hay de todo. Bien. El tema es el siguiente. Debo encontrar la resistencia equivalente. ¿No? Resistencia equivalente. Les pregunto. Quiero el potencial B1, B2, ¿hasta cuánto? B8. Quiero la corriente I1, I2, hasta la I8. Todo tengo que resolver. Para eso, a ver, hacemos colocamos 20 voltios, ¿sí? Dato. 20 voltios y la resistencia es el valor de su subíndice. ¿Listo? Cierro esto y ahora circula corriente por todos lados. Se trata de resolver esto hasta llegar a la resistencia equivalente. Lo mismo que hacíamos con capacitores.
A ver, primer paso, simplemente recordemos y ustedes ya lo van a tener planteado para que lo resuelvan de tarea. ¿Cuál es el primer paso? Identificar, ¿no es cierto? Dado el circuito, identificar quién está en serie y quién en paralelo. Hasta donde se pueda, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice por dónde empezamos? R2 y 3 podría ser paralelo. R2 y 3 en paralelo. Sí, correcto, fíjense. Está cumpliendo, fíjense, sus comienzos, si quieren, son estos, esta es una sola línea. Y sus finales están comunes, evidente. Entonces, es lo primero que voy a hacer. Identificado, dice, esto es un R paralelo entre la 2 y la 3. Y aplico la fórmula y saco ya el paralelo. Ya, ¿qué más puedo así a simple vista identificar? R6 y R7 serie paralelo. Correcto. Estamos identificando aquí un serie que cumple perfectamente lo de serie. Es decir, R serie entre las 6 y las 7. Sumamos y ya está. Hasta ahí no puedo hacer más, ¿no es cierto? Hay que dibujar ahora. El otro paso ya es dibujar. Una vez identificado, ustedes lo único que tienen que hacer es dibujar. Entonces, dibujemos, a ver. ¿Le ha pasado algo a la R1? No. A la R1 sigue como estaba. Listo, ya está. La 2 y la 3, se ha vuelto una. Pero fíjense, la R4 que sale hacia abajo no se ha movido. Ahí está la R4. Entonces aquí reemplazamos la RP paralelo 2. Lo vamos a poner aquí así. Aquí colocamos la R, P, 2, 3. ¿No es cierto? Ya está. Y hemos llegado a este punto. Aquí. Ahora, ¿qué más? La R5 tampoco hemos tocado. Seguimos, la R5. ¿Y qué hemos encontrado? La RS67. Entonces la pongo donde corresponde, ¿no es cierto? Aquí está, ahí está, ve ahí. Esta es la RS67. Ahí está. ¿No es cierto? Ahora este punto es el mismo que este, fíjense ahí el circuito. Y finalmente me voy acá, subo un poquito, dibujo la R8 que no se movió. Y aquí está la fuente, no se olviden. Nuestra fuente. Ya fuese dada. Aquí está, menos E. Me quedó eso. Ahora, con ese dibujo del nuevo circuito que quedó, tengo que ver si hay series o paralelos. ¿Qué opinan? Hay serie, Inge. Sí, paralelo. ¿Qué hay? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Paralelo. Entre R5 y RS6 y 7. Correctísimo. Este es el tema. Fíjense, estas dos cumplen lo que es paralelo. ¿Después hay alguna otra? No hay. Hay que volver a dibujar el circuito. No queda otra. Volvemos a dibujar el circuito, fíjense. Así tienen que hacer, paso a paso, jóvenes. Si no uno se pierde. R1 está. Al R2 le pasó, o la R4 sigue donde está. Al R8 sigue donde está. R4. Sigue. Aquí, el RP23 sigue donde está. RP23. Y este otro se ha reemplazado, ¿no es cierto?, por una resistencia, qué sé yo, llámenle RP. RP. Ya está. ¿Qué más? Ahora, en ese nuevo circuito, ¿qué hago? Serie. En Identificamos. serie. Claro, claro, jóvenes. Ahora se presenta este R serie. R serie. Digamos que ya lo he hecho, ya he dibujado, me queda el R serie. ¿Cómo está R serie con el R4? Paralelo. Paralelo. Sí, señor. Está en paralelo.
Y una vez todo ese paralelo, que ya lo he resuelto, digamos, ¿cómo está con R1 y R8? En Serie. 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 Así es. Y ese sería el equivalente, el R equivalente, ¿cierto? Va a ser el R1 más el R8, más y los que quedó este de aquí, qué sé yo. Más el paralelo. Exacto. ¿Se da cuenta entonces? Y bueno, y después ya del último circuito tengo que ir resolviendo justo del último, después del que lee el precedente, y así uno por uno hasta encontrar todo esto. ¿Se dan cuenta? Esa es la tareita que hay que hacer. Y esto lamentablemente, jóvenes, hay que hacer. No hay otra forma de aprender. ¿No es cierto? Hay que resolver paso a paso para adquirir una cierta destreza. Después se hace rápido. Fíjense, uno ya puede, viendo el circuito, ya puede leer todo, el equivalente. Dice, lo primero dice, R6 y R7 serie. Resultado de eso, paralelo R5. Listo. ¿No es cierto? Después digo, R2 y R3, paralelo. Esta con lo anterior, en serie. Después todo eso, paralelo a R4. Después de eso, serie con R1 y R8. Entonces uno ya aprende a leer el circuito y rápido hace. Entonces esa destreza hay que adquirirla, porque en el examen, jóvenes, esto hay que hacer rápido. Si me voy a poner ahí paso a pasito, que esto, no va a haber tiempo. Hay que hacer rápido la cosa y seguro. Bien, entonces queda de tarea eso. Ustedes lo tienen que trabajar un poquito. Y el que resuelva esto, pues resuelve cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Cualquier otro circuito se resuelve. Bien, entonces no se olviden para la próxima clase que traer de su facturita o una fotocopia de cualquier factura. Ahí vamos a analizar, vamos a ver algunos casos, a ver, siempre es bueno saber eso. Y vamos a hablar de energía y potencia en un circuito eléctrico. Bien, como les decía, hay que tener en cuenta que ya hemos terminado la electrostática, ¿no es cierto? Antes que se nos vaya esos conceptitos de campo, de potencial, de línea de fuerza, de línea de equipotencial, de la ley de Gauss, del capacitor, del dieléctrico, antes que se nos vaya esos conceptos, jóvenes, quiero que respondamos un cuestionario que hice, que ya está prácticamente listo, y que entren, ¿no?, a la plataforma. Son 7 preguntas, creo, hasta el momento. A ver, creo que he hecho 7 o 6, entre 6 y 7, no he hecho más. Que respondan, y ahí de esas 7 van a haber unas 3 o 4 que es de respuesta casi inmediata, ¿no es cierto? 4 preguntas que van a leer, dicen, esta es la opción que me gusta, esta otra. O sea, en un minuto yo creo que se puede hacer 3, ¿no? Sin embargo, voy a dar 10 minutos. ¿Para qué? Porque las otras 3, que son las que valen más, se necesita pensar un poquito, saber el concepto, bien claro para recién responder. Tal vez hacer un pequeño calculito. Y son cálculos que nosotros hemos hecho cuando yo estaba, ¿no es cierto?, haciendo los resúmenes en las pizarras de los distintos temas. De hecho, fíjense este ejercicio, la ley de las fuerzas como son, aquí hemos calculado al medio, que este otro. Hemos hecho, jóvenes, así que nadie puede decir que no hemos hecho. Listo. Entonces, con eso sí les puede tomar unos 2 minutitos por cada preguntita. El tema es que de 10 es más que suficiente para que ustedes nos puedan contestar este cuestionario. No se olviden que el cuestionario nos va a servir ¿para qué? Para los 10 puntitos esos que vamos a colocar como participación. ¿De acuerdo? Y no se olviden de esto, vamos a hacer 3 evaluacioncitas. Terminamos el una y electromagnética. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo van a entrar? No es necesario que entren al Zoom, no voy a controlar nada de Zoom. Ustedes
como son 10 minutos, van a entrar a la plataforma Moodle mañana a las 9 de la noche. ¿De acuerdo? 9 en punto, ahí nadie tiene clase, estamos todos tranquilos. Antes de salir a pasear, 9, entra un ratito, 10 minutos, ya, hasta luego, se va. ¿No es cierto? Entonces, mañana a las 9, el que no pueda entrar, qué sé yo, 9:00, tampoco hay que afligirse, ¿no es cierto? Igual van a tener, aunque entren 9:05, igual van a tener 10 minutos. El sistema ya lo baraja, ¿no es cierto? El momento que ustedes aperturan su cuestionario, ya comienza a contar el sistema para cada uno en forma individual. Les cuenta 10 minutos y lo cierra. Si no has respondido en los 10, bueno, hasta luego. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pero tratemos de entrar todos a las 9, ¿no? A las 9 ya va a estar disponible eso. Les va a aparecer ahí como si fuera una tarea, pero ahora es un cuestionario, es inmediato. Y contesta, qué sé yo, si lo terminan en 5 minutos, bienvenido, pero tienen 10 minutos y recién se cerrará la plataforma. Listo, jovencitos, nos vemos el próximo martes. No se olviden la facturita para Bueno, aprender. Inge, perdón, una preguntita. ¿Es campo eléctrico? ¿Hasta dónde es esto lo de la teoría? ¿Lo de mañana, Inge? Es todo electrostática, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos dicho en electrostática? Electrostática estudia cargas en reposo y llega hasta capacitores. A ver, les muestro aquí. Aquí está el no compartir. Compartir. Vamos a ver. Le voy a mostrar la plataforma. Gracias, Inge. Ya, pantalla. A ver, fíjense aquí. Les voy a... ¿Ya todos están viendo? Sí. Sí. Ya, fíjense. Electrostática es capítulo 1, toda esta parte. Cargas de ley de Coulomb, campo de ley de Gauss. Potencial electrostática, todo esto, ¿eh? Dieléctricos condensadores. Aquí terminamos, ¿ve? En condensadores. Entonces, aquí debajito de condensadores les va a aparecer el formulario. O sea, el cuestionario. Ahí va a decir evaluación electrostática. Título va a ser ese. Entonces, ese archivito lo van a abrir, así como abren cualquiera de los temas, y les va a aparecer el cuestionario. Nada más. Porque ya, fíjense, el capítulo 4 ya es electrodinámica, ¿eh? Fíjense, corriente eléctrica. Entonces, le va a aparecer aquí. Después de condensadores, éxito, les va a aparecer el cuestionario. ¿Alguna duda, jóvenes? Sí. ¿No podría ser al mediodía, a las 12, el cuestionario? No podría ser porque ya hemos definido con otros grupos que entren a la misma hora. Ustedes van a entrar igual con química, creo que ustedes son químicos. Con industrial van a entrar. Químicos, Inge. Además son 10 minutos, ¿no? Yo creo que no hay nadie Sí, tiene está problema. bien. ¿Se dan cuenta? Inge, una pregunta. Sí. ¿Las preguntas son secuenciales o podemos volver? No, secuenciales, jóvenes. Aquí no hay vuelta atrás. ¿No? Secuenciales son. Contesto una y ya no. Si me he dado cuenta que he hecho mal, ya no puedo volver. ¿Listo? Nos vemos entonces, jóvenes, conmigo Sí, Inge, buenas noches. la próxima semana. ¿Sí? Bueno, Inge, gracias. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Adiós, Inge. chicos. Hasta luego, Inge. Adiós, adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego.